En este video les hablaremos sobre los pares craneales, que son un grupo de nervios del sistema nervioso periférico, que deben su nombre ya que se derivan de la cavidad craneal del cerebro y no de la médula espinal, como son los nervios espinales. Estos nervios no son todos del mismo tipo, sino que algunos son motores, otros son sensitivos y algunos tienen ambas funciones, por eso son llamados nervios mixtos. En este video les voy a presentar el funcionamiento de cada uno de los pares craneales, desde el primero hasta el par craneal número 1 es el nervio olfatorio. Se deriva de las células nerviosas de la mucosa olfatoria que se encuentra en las fosas nasales y se extiende además desde el hueso etmoides. Es el único nervio sensorial que no tiene una conexión precortical con el tálamo. Nace de las fosas nasales que pasan por el hueso etmoides del cráneo y se desplazan finalmente por el bulbo olfatorio. Es un nervio únicamente sensorial, conduciendo impulsos olfatorios de la nariz al sistema nervioso central, siendo clasificado como fibras aferentes viscerales especializadas. El segundo par craneal es el nervio óptico. Este nervio está ubicado en la parte posterior del ojo que se conecta con el cerebro. Este envía señales de luz al cerebro para permitirnos ver. El nervio óptico conecta cada uno de los glóbulos oculares con la parte del cerebro encargada de la visión. Por lo tanto, la función del nervio óptico es transportar las imágenes que recibe por el sistema visual, transformarlas en impulsos nerviosos hasta el cerebro, en donde serán procesadas. Sale del globo ocular, pasa por los músculos del ojo, luego entra a la cavidad óptica y se consigue con la arteria oftálmica y con las venas oftálmicas. Posteriormente, al llegar a la cavidad del cráneo, se decusa en el quiasma óptico. El tercer par craneal es el nervio oculomotor u motor ocular común. Es un nervio que tiene funciones exclusivamente motoras, es decir, que solo genera movimientos en ciertos músculos del ojo. Este par craneal comparte tareas con el nervio etocreal y con el motor ocular externo. Posee su núcleo en la región proximal del tronco del encéfalo y luego pasa por encima del hueso esfenoides. Después se introduce en el seno cavernoso y se dirige a la cavidad esfenoidal. En su recorrido presenta relación con la vía madre, la aracnoides, la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior. El cuarto par craneal es el nervio troclear o patético. Tiene su núcleo en el mesencéfalo a nivel de los colículos inferiores cerca de la línea media. Como característica única, sus axones cruzan la línea media previo a su emergencia en la cara dorsal del mesencéfalo. Su curso es en sentido ventral, por lo que cruza por las cisternas cuadrigeminal y ambiens, en donde tiene relación con las arterias cerebral posterior y cerebrosa posterosuperior para finalmente alcanzar el margen libre del tentorio. Una vez completado este recorrido, se dirige por la pared lateral del seno cavernoso, inferior al tercer par y superior a la rama oftálmica del quinto par craneal, hacia la órbita, en donde ingresa por la fisura orbitaria superior para inervar el músculo oblicuo superior. El quinto par craneal es el nervio trigémino. Es el más grande de los nervios craneales. Tiene un componente sensitivo que inerva la cara, las órbitas, las fosas nasales y la cavidad bucal, y un componente motor que inerva a los músculos masticatorios. Va desde la porción media del tronco del encéfalo
hasta recorrer la cara, la órbita ocular, la mandíbula, las fosas nasales y la boca. Está conformado por tres ramas. La primera rama es la rama oftálmica, que es sensitiva. Esta se distribuye en la parte superior de la cara. Luego tenemos la rama maxilar, que también es sensitivo, y se divide en la rama meningia media, la rama orbitaria, el esfenopalatino, los dentarios posteriores, el dentario medio y el dentario anterior. Y por último tenemos la rama maxilar. Esta es la parte mixta, o sea que es motora y sensitiva, y se encarga de inervar la zona de la mandíbula. El par craneal número 6 es el nervio abducens o motor ocular externo. Este nervio con componente motor inerva al músculo recto lateral y su núcleo se localiza por debajo del piso del cuarto ventrículo en la región dorsal de la protuberancia. Deja el tallo a nivel del surco pontobulbar. Cruza la cisterna prepóntica hacia la pared posterior del clivus y pasa a través del canal del dorelo dentro del plexo venoso basilar. Alcanza el seno cavernoso, siendo el único par craneal que va en el interior del mismo, y por ello llega a la fisura orbitaria superior para ingresar junto a la vena oftálmica. El segundo y cuarto par craneal a la órbita para cumplir su función. El par craneal número 7 es el nervio facial. Este se origina en el tronco del encéfalo, justamente en la porción media conocida como protuberancia o puente de Barolio. Dependiendo de las fibras a las que nos referimos, podemos encontrar los siguientes orígenes, como pueden ser las fibras con funciones motoras. Estas tienen su núcleo y su origen en la sustancia reticular. Luego tenemos las fibras con tareas relacionadas con el sistema parasimpático. Estas se originan por la parte posterior de las fibras anteriores en unos núcleos conocidos como lacrimonocosas y salival superior. Y por último, las fibras con funciones sensitivas. Es donde nace el ganglio geniculado. El par craneal número 8 es el nervio vestibulococlear o auditivo. Este nervio tiene un origen real y un origen aparente, de acuerdo a la anatomía de la cavidad craneal. Sus orígenes pueden ser los siguientes. Su origen aparente se encuentra en una zona que se encarga de separar el bulbo de la protuberancia, mientras que el origen real de ambas porciones nerviosas, o sea vestibular y auditiva, nacen de dos ganglios espinales, conocidos como ganglio de Corti y ganglio de Scarpa. Las dos porciones de este nervio se localizan en una zona intermedia del tronco del encéfalo, que es conocida como la protuberancia o también llamado puente de Barolio. Después de salir de esta porción encefálica, se dirigen al oído interno para colaborar con el sistema vestibular y con el proceso de la audición. El par craneal número 9 es el glosofaringio. Es una estructura nerviosa que tiene un origen real y uno aparente. Por lo tanto, sabemos que presenta ciertas características anatómicas, como pueden ser su origen aparente, que tanto las fibras motoras como las sensitivas se derivan de una región del bulbo que se localiza entre la salida del nervio vago y el auditivo, y el origen real. Las fibras motoras salen de un lugar llamado núcleo ambiguo que pertenece al bulbo,
mientras que las sensoriales nacen en el ganglio de Anders y en el ganglio de Ehrenreiter. Después de salir de su núcleo en el bulbo, se divide en varias ramas destinadas cada uno a un lugar diferente. Por esta razón, este complejo nervio se encarga de inervar a la faringe, al tímpano, al seno carotideo, al músculo digástrico, estiloioideo, al estilogloso, al paladar, la amígdala y, por último, la lengua. El par craneal número 10 es el nervio vago o neumogástrico. El nervio vago no solamente se encarga de inervar la cara y la cabeza, sino que más bien cumple un recorrido diferente al llegar a la zona del tronco, específicamente a los órganos del abdomen, tórax y cuello. Este nervio también posee dos orígenes, uno real y otro aparente, los cuales son los siguientes. El origen real. Sus fibras, que tienen funciones somáticas y motoras, se originan muy cercano al nervio glosofaríngeo, en el núcleo ambiguo. Las fibras que tienen funciones sensitivas nacen del ganglio yugular y el plexiforme, y las fibras con tareas vegetativas se derivan en el núcleo dorsal. Y su origen aparente, tanto las fibras con tareas motoras, sensitivas y vegetativas, tienen su origen en la parte posterior del bulbo, adyacente a la salida del glosofaringio y a la raíz del nervio espinal. El par craneal número 11 es el nervio espinal o accesorio. El origen real de la porción vulvar se ubica en las células de la porción inferior del núcleo ambiguo, mientras que la porción medular se origina en el núcleo espinal de los 5 primeros segmentos medulares. Por su parte, el origen aparente de la porción vulvar deriva del surco colateral posterior de la médula oblongada por debajo del neumogástrico, mientras que la raíz medular lo realiza desde el surco colateral posterior de la médula. Una vez formado el nervio espinal por la porción vulvar y medular, salen del cráneo por el agujero rasgado posterior junto con el nervio glosofaringio y vago. De esta forma se dirige hacia afuera, hacia adelante y hacia arriba. Atraviesa el agujero rasgado posterior junto con el vago y el glosofaringio y se divide al salir de este orificio en sus dos ramas terminales, dirigiéndose a la región cervical. Por último tenemos el par craneal número 12, que es el nervio hipogloso. En el tronco del encéfalo, en una zona conocida como bulbo, es donde nace el nervio hipogloso. Al ser un nervio motor, realiza el siguiente recorrido. Primero, en la corteza se encuentra su primera neurona motora. Luego, sus prolongaciones se transportan hacia el bulbo, donde se encuentra el núcleo del nervio hipogloso. En ese mismo lugar que ya mencionamos, hace sinapsis con la segunda neurona motora, y así es que se produce la inervación de los músculos de la lengua.